Hola, buen día. Les saluda su amigo Alain de Alida Estructural. Y bueno, eh, retomando el curso de dinámica estructural, este es el video número 4. Y en esta ocasión lo que vamos a ver va a ser un ejemplo, ahora sí un ejemplo numérico, en el cual vamos a utilizar la solución de la ecuación dinámica para un sistema de un solo grado de libertad sin amortiguamiento. Y lo que vamos a ver es ver esos desplazamientos, esa respuesta que tiene la estructura cuando es excitada bajo la acción de fuerzas, ¿no? Eh, voy a tratar de hacer más bien el ejercicio de una forma como más real de lo que tenemos este, realmente en la vida profesional, ¿no? Y por eso más o menos puse, por ejemplo, esta planta tipo o este ejemplo donde vemos que la figura de la izquierda superior es como si estuviéramos viendo en planta, ¿sí? Y es una porción de losa que tiene cuatro columnas C1. Vamos a ponerle aquí una dimensión, no importa la dimensión. Para fines de ejemplo, vamos a poner que esas columnas son de 30 por 30, ¿no? Que son secciones cuadradas. O vamos a ponerlo más interesante. Vamos a poner que son de 30 por 40, que es una sección rectangular. ¿Sí? Bueno, ya conocemos la sección de la columna. Eh, la losa es un sistema de piso. Bueno, no vamos a idear que, por ejemplo, el análisis se hizo de una losa maciza, supongamos, y que vamos a obtener los siguientes datos de acuerdo a un análisis de cargas previamente que hayamos hecho de la losa y que tenemos una carga muerta más una carga viva instantánea, ¿sí? Igual a 900 kilos por cada metro cuadrado, ¿no? Vamos a resaltar que esta información se obtiene de un análisis de cargas de la losa, ¿no? Eh, pero para fines en este ejemplo, pues no vamos a ahondar tanto en esa parte. Vamos a suponer que eso ya lo conocemos, ¿sí? Bueno, entonces, teniendo este dato, primero vamos a ver que en la ecuación de equilibrio dinámico, en esa solución, tenemos unas ciertas condiciones iniciales. También vamos a fijar unas ciertas condiciones iniciales. Vamos a suponer que la posición inicial del sistema, cuando el tiempo es cero, o en el origen, ¿no? Eh, tiene un desplazamiento de 1 centímetro, por ejemplo. Y la velocidad inicial es de 3 centímetros sobre segundo. Tres centímetros por segundo, ¿no? Bueno, esos son datos. También lo que vamos a ver es de que ahora sí vamos a tener que calcular la frecuencia circular. Dijimos que es raíz de K sobre M. Entonces, para calcular esa frecuencia, primero debemos de calcular la rigidez equivalente del sistema, ¿sí? Y la masa de la estructura. Entonces, si hacemos el mismo dibujito que habíamos hecho en las clases pasadas, vimos que esta parte de aquí era la rigidez equivalente, ¿no? Y lo que iba a ser la parte de la bolita iba a ser la masa de la estructura. Dijimos que la masa iba a estar centrada más que nada
en la losa, que el mayor peso o la mayor porción de la masa se la iba a llevar la losa. Entonces, si recordamos, por segunda ley de Newton, el peso es una fuerza. ¿Sí? El peso es una fuerza. Y entonces, como es una fuerza, va a estar regida nuevamente por la segunda ley de Newton, por m por a, por la masa y la aceleración. En este caso, la aceleración es de la gravedad, ¿no? ¿Sí? Y esa constante pues ya es muy conocida. Si lo trabajamos en metros es 9.81 metros por segundo al cuadrado, más o menos aproximadamente. Entonces, si despejamos la masa, vamos a tener que el peso entre la gravedad es la masa, ¿no? Es la masa que aporta la estructura o que tiene la estructura. Vamos a borrar esto. Bueno, entonces para nosotros calcular ese peso, lo que debemos hacer, ¿sí? Para yo calcular ese peso de la losa, va a ser igual a multiplicar el área de toda la losa que tengamos, multiplicarla por la carga muerta más la carga viva instantánea que tengamos, ¿no? En este caso 900 kilos. Entonces el peso de la losa va a ser igual a primero determinar pues toda el área que tenga la porción de losa, que sería toda esta parte, ¿sí? Entonces, si calculamos eso, vamos a decir, por ejemplo, que vamos a tener 24 metros cuadrados menos ese hueco, ¿no? Esta porción que no tiene losa, ¿no? Que sería como ese vacío. Entonces, sería 2 metros. Entonces tendríamos al final 22 metros cuadrados de losa. ¿Sí? Tendríamos que colar 22 metros cuadrados. Bueno, una vez que ya tengamos eso, vamos ahora sí a calcular ese peso de la losa. Dijimos que era el área 22 por 900. Y eso va a ser igual, permítanme, eso va a ser igual 22 por 900 a 19.800 kilogramos. O 19.8 toneladas va a pesar esa losa. ¿Sí? Ahora, si yo quiero calcular entonces la masa va a ser el peso 19.800 dividido entre 9.81. Eso nos va a dar 2018.35. Y aquí, ¿qué unidades vamos a tener? Vamos a tener kilogramos por segundo al cuadrado sobre metro, ¿no? Por cada metro. Bueno, ya una vez teniendo el valor de la masa, entonces este parámetro de la masa es lo que contribuye toda esta porción de losa, ¿no? Que tenemos aquí. Entonces lo que nos va a interesar es ese valor. Ya que lo calculamos, pues vamos a borrar toda esta parte. Y lo vamos a anotar por aquí.
Entonces la masa nos dio de 2018.35 kilogramos segundo al cuadrado sobre metro por metro, ¿no? Bueno, ya una vez obtenido la parte de la masa, nos falta tener la rigidez del sistema, ¿sí? Aquí aquí esto interviene y juega un papel importante en la parte de resistencia de materiales, ¿no? Vamos a decir que la rigidez no es más que la fuerza necesaria para producir un desplazamiento unitario, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Bueno, si yo estamos primero analizando que este movimiento es de un solo grado de libertad y esto es X, ¿no? O sea, vamos a tener una fuerza aplicada en dirección X. Si yo tengo este sistema y yo le aplico una fuerza en X, ¿sí? Este sistema pues se va a deformar lógicamente. Entonces a ese desplazamiento delta, ¿sí? Si se acuerdan, la fuerza elástica de Hooke o la ley de Hooke nos decía que la fuerza es igual a K por el desplazamiento. K es la rigidez. Si despejamos la rigidez, vamos a tener que la fuerza entre el desplazamiento. En este caso, una rigidez en X y vamos a tener pues la rigidez en X, ¿no? Sí, en dirección X. Aquí algo interesante, ¿sí? Vemos entonces ¿qué quiere decir entonces la rigidez? Dice, si por ejemplo esta delta es 1, o sea, puede ser 1 centímetro, 1 metro, no importa. Dice, ¿qué tanta fuerza necesito yo para producir un desplazamiento de una unidad, unitario? ¿Sí? Eso es lo que quiere decir la rigidez. Entonces, ya que vimos esto, y bueno, en otro curso quedé de la parte de resistencia de materiales que sí me interesaría abordar ese tema, porque conlleva la parte de teoría de la elasticidad, ¿no? Que va más enfocada a la parte de materiales y su resistencia. Vemos el porqué, dónde salen las ecuaciones para calcular la rigidez, ¿no? Aquí en este caso, siempre, por ejemplo, en las columnas, para yo calcular la rigidez de la columna, entonces, si vemos esa rigidez equivalente, va a ser pues 4 veces, porque tenemos 4 columnas iguales, 4 veces la rigidez en dirección X, pues de la columna C1. ¿Sí? De la columna C1. Entonces tenemos que calcular primero qué es esa KX, o sea, cómo se calcula esa KX. Esa es la incógnita. Entonces, eso depende mucho de cómo está apoyado, cómo están apoyadas esas columnas. Vamos a ver cómo están apoyadas. Vamos a hacer un corte de alguna columna que esté por ahí, de C1, ¿no? Esta es la columna C1. Y vemos que primero de entrada vamos a ver que está empotrado, ¿no? Que está deliciado como un empotramiento. El tipo de apoyo de la parte inferior es un empotramiento. Un empotramiento se idealiza cuando tenemos, por ejemplo, un cimiento con zapatas corridas, o si tenemos zapatas aisladas, tendrían que estar ligadas con contratraves o tendrían que estar ligadas con algo, ¿no? Para idealizar un empotramiento. Entonces, en este caso vamos a idealizar que está empotrado en la parte inferior. Y si está empotrado en la parte inferior, vamos a ver ahora qué le sucede en la parte superior. En la parte superior, en la parte de la losa, vamos a considerar que tenemos un diafragma rígido, ¿sí? Un diafragma rígido
es toda esa porción de losa que la consideramos como infinitamente rígida o muy, muy, muy rígida, que el chiste es que, por ejemplo, cuando le lleguen fuerzas laterales a esta estructura, este va a tender a deformarse más o menos de esta forma. ¿Sí? Entonces, esta estructura que está deformada, pues se va a desplazar una cierta cantidad y una cierta cantidad de este lado. Entonces, esa deformación o ese desplazamiento delta va a ser igual que este mismo desplazamiento. Para eso queremos que sea un diafragma rígido, para que efectivamente esto se cumpla. ¿Sí? Necesariamente la hipótesis de que tenemos un diafragma rígido en el sistema de piso. Bueno, entonces, si idealizamos un diafragma rígido, vamos a ver que tenemos o vamos a idealizar un empotramiento. Un empotramiento en la parte superior de la columna, ¿no? Entonces, si lo vemos, vamos a tener al final de cuentas pues dos empotramientos así. Para calcular la rigidez de para calcular la rigidez de un sistema así, como este que tenemos de doble empotramiento, se va a calcular de la siguiente forma. Se va a calcular como 12 veces EI sobre L al cubo, donde E es el modo de elasticidad que depende del material, o sea, la capacidad que tiene para deformarse, ¿no? ¿Sí? Vemos que también es por eso que digo que la rigidez pues interviene muchísimo en la parte de en la parte de que es una rigidez, una fuerza elástica, ¿no? Porque la parte elástica viene precisamente por elasticidad, y la elasticidad tiene una relación muy estrecha con el material, ¿no? Entonces el modo de elasticidad es propiamente del material. Cada material tiene un modo de elasticidad diferente. La inercia es el momento de inercia. Entonces aquí quise poner una sección rectangular porque en realidad vamos a tener dos, dos momentos de inercia, ¿no? Uno en cada dirección. Uno en cada dirección para la sección. Si tenemos la sección de esta forma, si esto es 30 y esto es 40, pues vamos a tener una inercia en X y vamos a tener una inercia en Y. Aquí lo importante saber es qué inercia de estas dos, qué inercia de estas dos es la que voy a utilizar y la que voy a meter aquí. ¿Sí? Bueno. Y L al cubo, bueno, L se refiere a la longitud o lo que mida la columna. En este caso, pues son 3 metros, que es la altura libre de entrepiso, ¿no? 3 metros lo que mide la columna. Bueno, entonces, primero ya vimos cómo calcular la rigidez. Ya conocemos el parámetro L, que en este caso son 3 metros. Nos falta calcular el modo de elasticidad de la inercia. Entonces vamos a calcular ese modo de elasticidad. Vamos a considerar que el material que estamos utilizando o las columnas van a estar hechas a base de concreto reforzado, ¿sí? Y van a estar coladas en obra. Quiere decir que, por ejemplo, que nuestra obra, esta que estemos construyendo, que estemos analizando, pues no vamos a tener como una concretera a la mano, ¿no? Para que nos suministre concreto premezclado y lo podemos vaciar de esa forma. Sino que ese concreto pues lo vamos a hacer hecho en obra, ¿no? Si lo hacemos en obra, el modo de elasticidad que vamos a tener de acuerdo a la normativa de las normas técnicas complementarias de México va a ser 8000 veces, ¿sí? Raíz del F'C. Vamos a considerar un F'C de 250, un estándar, ¿no? Si tenemos un F'C de 250, entonces el modo de elasticidad va a ser 8000 veces raíz de 250.
Bueno, entonces sería 8000 veces raíz de 250. Vamos a tener 12.000, bueno, 126.491.1 kilogramos sobre centímetro cuadrado. ¿Sí? Entonces ya calculamos el modo de elasticidad. Este dato lo vamos a anotar también por aquí, porque va a ser importante, lo vamos a tener que guardar. Entonces vamos a tener que el modo de elasticidad nos dio 126.491.1 kilogramos por cada centímetro cuadrado. ¿Sí? Bueno. Y ahora vamos a calcular los momentos de inercia para esa sección rectangular. Vamos a considerar este sistema coordenado, Y y X, y aquí vamos a tener la sección. Esto es 30 y esto es 40. Recordemos cómo calcular el momento de inercia para una sección rectangular. Esto también, cómo calcular el momento de inercia, es de la asignatura de mecánica de sólidos, ¿no? O esto que donde ven las propiedades geométricas de las secciones. Entonces la inercia, ¿sí?, es, para una sección rectangular, es base por altura sobre 12. Pero una cantidad de estas dos está al cubo. Por ejemplo, esta. Aquí lo importante saber es qué dirección va el cubo, ¿sí? Y cuál inercia es la que vamos a tomar. Entonces vamos a hacer vamos a ver esta parte, ¿no? Para que a ver si esto queda un poco claro, porque esto es muy importante. Vamos a tener esta columna, ¿no? Esta es la columna. Esa es la columna. Pues lógicamente aquí está, por ejemplo, Y. Esto es... No, vamos a ponerlo que esto sea Z. Esto para acá va a ser Y. Y esto es X, ¿no? Bueno, entonces lo que vamos a ver es de que, por ejemplo, si yo le aplico a la columna una fuerza en X, ¿sí?, en dirección del eje X, vamos a tener una rotación de la columna, ¿sí?, de esta forma. Y si vemos, va a girar alrededor del eje Y. Vamos a tener una rotación. Va a girar alrededor del eje Y, ¿sí? Vamos a tener una rotación en Y. Quiere decir que la inercia que vamos a tomar va a ser la de Y. Porque no, lo que dice el momento de inercia, o realmente lo que nos representa el momento de inercia, es la resistencia a girar de la sección, ¿sí? La resistencia al giro. Entonces, lo que tenemos que calcular es el momento de inercia en Y si queremos calcular la rigidez en X, ¿no?, que es lo que ya habíamos mencionado anteriormente. Entonces lo que nos interesa obtener es esta inercia en Y. Si obtenemos esa inercia en Y, ¿sí?, ya lo único que nos falta saber es qué cosa va al cubo. Volvemos a hacer esto. Y, X, esta es la sección, esto es 30 y esto es 40. Entonces la inercia, sería la inercia en X y la inercia en Y sería en el otro sentido, ¿no? Entonces, como queremos calcular la inercia alrededor del eje Y, siempre lo que va al cubo, si por ejemplo, entonces la inercia en este eje
lo que vamos a tomar al cubo es la distancia perpendicular, ¿no? Entonces 30 es lo que estaría elevado al cubo. O sea, aquí B es lo que estaría elevado al cubo. ¿Sí? No la H. Entonces, ya una vez identificado qué es lo que va al cubo, que eso es muy muy importante, ¿sí? Vamos a obtener esa inercia en Y. Esa inercia en Y es 30 al cubo por 40 dividida entre 12. Eso nos va a dar 30 al cubo por 40 dividida entre 12. Eso nos va a dar 90.000. Centímetros a la cuarta. ¿Sí? Bueno. Entonces, ya tenemos, esa es la inercia en Y. Ya podemos calcular, ya tenemos el modo de elasticidad, ya tenemos la inercia, podemos calcular la rigidez en X, ¿no? Esa rigidez en X dijimos que era 12 EI, en este caso EI es 12.064.91 por la inercia 90.000 dividido entre L al cubo. L es 3 metros, 300, o sea, 300 centímetros, 3 metros elevado al cubo. Entonces la rigidez nos va a dar 12 veces EI 126.491.1 90.000 300 al cubo, ¿no? Nos va a dar de 5.059.64. Bueno, aquí, ¿qué unidades vamos a tener aquí? Aquí las unidades que vamos a tener son, bueno, vamos a anotarlo por acá. KX es 5.059.64 kilogramos por cada centímetro, ¿no? ¿Qué quiere decir? Quiere decir que, por ejemplo, si nosotros tenemos esa columna C1 y nosotros le aplicamos una fuerza y esta columna se desplaza 1 centímetro, ¿sí? Para que se desplace 1 centímetro, necesito aplicarle 5.059.64 kilogramos, ¿sí? O 5 punto y tantos toneladas para que se desplace 1 centímetro. Eso es lo que quiere decir la rigidez. Entonces, eso depende mucho de la posición que tenga la columna. En este caso, como es rectangular, pues sí influye. Si nosotros la rotamos, aquí como la estamos analizando, es que la columna está así. ¿Sí? Que todas las columnas están de esa forma. Porque si estuviesen orientadas de esta forma, pues ahora la rigidez en X, pues ya tendríamos que tomar la inercia ahora sí en X, ¿no? Porque se rotó. Entonces, bueno, tendríamos que calcular la inercia en y bueno, la inercia en Y para este caso pues sería la inercia en X, ¿sí? Entonces hay que tener también especial cuidado cómo es. Y entonces también en la parte cuando diseñamos y analizamos ante cargas laterales o hacemos revisiones por sismo, tomar estas consideraciones son sumamente importantes. Y también podemos ver
cuando veamos más adelante en un curso de sísmica, la parte del centro de rigideces. Y cuando necesitemos más rigidez en un más rigidez ya sea en un eje o más rigidez en una dirección, pues podemos optar por este tipo de cosas, ¿no? Porque nos puede aportar, por ejemplo, las orientaciones o las rotaciones de las columnas, nos podrían aportar más rigidez si analizamos, por ejemplo, en el eje X, ¿sí? Nos podrían aportar más rigidez de esta forma que de esta forma. Entonces es importante conocer todos estos temas, todos estos aspectos, ¿no? Bueno, una vez calculada la rigidez, ya tenemos la rigidez y la masa. Ahora sí podemos tener la frecuencia circular. La frecuencia circular es raíz de k sobre m. Entonces si lo sustituimos, vamos a tener 59.64 dividido aquí ojo, ¿no? Esta rigidez está en centímetros y esta masa la tenemos en metros. Si nosotros queremos pasar ya sea cualquiera de los dos a centímetros o metros, ¿qué es lo que vamos a tener? Si por ejemplo tenemos las unidades, por ejemplo queremos hacerlo en la masa, ¿no? Queremos pasarlo a centímetros. Tenemos estas unidades, metro. Y yo lo quiero pasar a kilogramos segundo cuadrado sobre centímetro. Entonces lo que voy a tener que hacer, ¿sí? Es dividirlo entre 100. Porque 100 centímetros, eso nos va a dar un metro, ¿no? Eso es un metro. Entonces metro con metro, pues va a dar la unidad y ya nos va a quedar la parte de centímetros. Entonces lo único que tenemos que hacer es dividir esa masa entre 100. ¿Sí? Entonces, 2018.35 entre 100 nos da una masa de 20.18 kilogramos segundo cuadrado sobre centímetro. O sea, aquí va 20.18. Y esa frecuencia nos va a dar 5059.64 dividido entre 20.18 de 15.83 radianes por cada segundo. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto, no? Entonces ya dijimos lo que era una frecuencia. Es la cantidad de veces que se repite para completar un ciclo, ¿no? Dice entonces que este, este valor 15 veces, casi 16 veces, es que dice radianes por cada segundo. ¿Sí? Bueno, ya tenemos este parámetro. Ahora sí podemos pasar a la solución del equilibrio dinámico. Bueno, entonces vamos a despejar un poco esto. De esto ya no nos va a interesar nada, ya lo calculamos, todo lo que queremos. Y vamos a poner por aquí cuánto es la frecuencia, es 15.83 radianes sobre segundo. ¿Sí? Y recordemos
cómo era la forma de la solución de equilibrio dinámico. Era una función que depende de tiempo igual a la posición inicial por el coseno de la frecuencia por el tiempo más la velocidad inicial entre la frecuencia por el seno de la frecuencia por el tiempo. Ahora vamos a ver qué le sucede al desplazamiento cuando tenemos un tiempo. Bueno, vamos a calcular el desplazamiento de la estructura, ¿sí? Para un tiempo de un segundo, de 5 segundos, de 7 segundos y de 10 segundos. En la primera parte, para un tiempo de un segundo, lo único que tenemos que hacer es sustituir, ya tenemos todos los valores, ¿sí? El desplazamiento para cuando ha transcurrido un segundo, la posición inicial es 1 centímetro, es 1, entonces 1 por el coseno de la frecuencia es 15.83 por el tiempo, que es 1, más la velocidad, que es 3, entre la frecuencia 15.83, el seno de la frecuencia 15.83 por el tiempo, 1. Entonces el desplazamiento cuando ha transcurrido un segundo es coseno de 15.83 más 3, 15.83 seno de 15.83. Quiere decir que se movió 1.01 centímetros. Cuando ha transcurrido, ahora vamos a hacerlo para 5 segundos, ya no voy a sustituir, o sea, simplemente donde va 1 se va a sustituir por 5 y así sucesivamente para 7 y para 10. Para el desplazamiento cuando han transcurrido 5 segundos, lo que vamos a tener que se ha movido 37 centímetros. Quiere decir que si por ejemplo teníamos la estructura de esta forma, primero en un segundo llegó hasta por acá. Entonces posiblemente en 5 segundos la estructura oscilaba para acá, oscilaba para acá, oscilaba para acá, y cuando llegó precisamente a los 5 obtuvimos y justamente se encuentra en punto 37 centímetros, ¿no? A partir del origen. Cuando el tiempo que ha transcurrido es 7 segundos, cuando han transcurrido 2 segundos más, tenemos menos 0.18 centímetros. Quiere decir que ahora, si la estructura está de esta forma, ya no, y si este es el origen, ahora se encuentra hacia acá la estructura, ¿no? Se encuentra a una distancia de 17 centímetros respecto del origen. Sí. Eso indica el signo negativo que se encuentra hacia la izquierda. Y si tenemos 10 segundos, vamos a tener
que está a menos 0,86 centímetros. O sea que también se encuentra a la izquierda y se encuentra un poco más desplazada. Entonces, si analizamos, ¿qué es lo que le sucede? Primero, se deformó, ¿no? Y se deformó hacia acá. Entonces, en el tiempo 1, en un segundo, aquí estaba a 1,01 centímetros. En el tiempo 5, en 5 segundos, andaba, por ejemplo, por aquí, en 0,37. En 7 segundos ya andaba por acá, en 18 centímetros. Y en 10 segundos ya andaba por acá. ¿Sí? Ese es más o menos lo que quiere decir. Y por eso es interesante, por ejemplo, ver toda esta cuestión, ¿no? De ver cómo se va a comportar la estructura. Ya es como hacer magia realmente, porque conocemos el comportamiento ulterior que va a tener, bueno, esa estructura de acuerdo a esas propiedades que tiene, ¿no? A esa rigidez que tiene, que le aportan esas columnas, y a esa masa que tiene, que le aporta el sistema de losa. Ojo, aquí esto es algo aproximado realmente, porque desprecié, eh, había dicho que también las columnas aportan masa. Entonces, lo que va a aportar de masa es esta porción. Habríamos tenido que calcular también el peso, ¿sí? Y sumárselo a donde calculamos el peso de la losa, más el peso de esta porción a la mitad de las columnas. También eso. Pero eso casi... En otro ejemplo que hagamos, eso lo vamos a considerar. Y vamos a hacer un proporcionamiento para ver qué tanto pinta o qué tanto afecta si considerar esto, ¿no? Pero técnicamente lo tenemos que hacer, ¿no? Entonces, habría que considerar el peso, y para eso tendríamos que calcular su volumen de la columna, multiplicarlo por el peso volumétrico si el material es de concreto reforzado, pues de 2,4 toneladas por metro cúbico, y así calcular un peso, ¿no? Se lo adicionamos y lo único que va a cambiar es un poquito la masa, ¿no? Va a aumentar un poquito más. Pero la esencia sigue siendo la misma, es el mismo procedimiento. Bueno, espero que les haya gustado este ejemplo. Vemos que ya es un ejemplo ya un poco más aplicado, ¿no? Es realmente algo que ya vemos algo en la práctica. No con esta ecuación, ¿no? Porque no utilizamos ya en la parte profesional, pues esta ecuación de un movimiento sin amortiguamiento y sin... Porque es el caso más simple, ese caso no se presenta. Ese es cuando el movimiento es armónico, ¿no? Que siempre habría movimiento y siempre estaría la estructura así, nunca frenaría al momento de que ésta se excitara y se moviera. Pero lo que quería que observáramos es cómo obtenemos estos parámetros y cómo podemos analizar, o cómo meterlos a la ecuación, ¿no? Y ver qué resultados nos arroja y poder interpretar esa ecuación analítica y verlo en la parte física, ¿no? Del modelo, de este modelo que estamos idealizando. Entonces, pues muchas gracias por su atención. Espero, si les gustó este video, me podrían regalar un like, y también si gustan pueden suscribirse. Más que nada también para que pues este video les haga llegar a aquellas personas o más personas, y que sea de su agrado, ¿no? Para fomentar pues un poco de ciencia, ¿no? Y tener un poco de educación colectiva para todos. Muchas gracias por su atención, y pues nos vemos en los siguientes videos. Gracias.